Un saludo a todos los hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Qué alegría podernos encontrar de nuevo este miércoles en la catequesis que hemos iniciado algunas semanas acerca de las bienaventuranzas en el camino de la Cuaresma. Con el mensaje del Santo Padre, no nos cansemos de hacer el bien. Ya hemos recorrido algunos miércoles algunas de las bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados, felices, aquellos y aquellas que reconocen que todo es don y gracia de Dios, que somos administradores de los bienes de Dios, de nuestro tiempo, de nuestro talento y tesoro. Por lo tanto, no estamos apegados a nada. La segunda bienaventuranza que vimos fue: bienaventurados los que lloran, los que sufren, los afligidos, porque ellos recibirán consuelo. Es decir, aquellos y aquellas que reconocen y viven de frente al mundo sin la indiferencia ante el sufrimiento, el dolor, y lo sufren porque desean que este mundo sea un mundo nuevo, un mundo lleno del amor y de la misericordia de Dios. La tercera bienaventuranza que vimos fue: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, una nueva tierra que será construida por aquellos que son humildes, que afrontan las necesidades, los dolores y los sufrimientos del mundo con la mirada de Dios. Y la que hoy nos corresponde es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pues los invito a que reflexionemos juntos. Tú y yo estamos hechos para la felicidad. Los aciertos que hacemos, las acciones morales, es decir, las acciones que provienen de la libertad, de la voluntad, están hechas motivadas por la felicidad. Todos estamos hechos para la felicidad. Las bienaventuranzas es la promesa y el camino hacia la verdadera alegría, la verdadera felicidad que proviene de Dios, porque es el camino que nos humaniza y nos hace mejores personas, mejores seres humanos. El pecado también responde a ese deseo de alegría. La diferencia es que es la elección del camino incorrecto, porque allí la persona humana puede encontrar un cierto placer, o un deleite, pero siempre termina por el vacío. Y ahí es donde la persona se autodestruye, la persona empieza ese camino de vacío y soledad, que el síntoma más elemental es el sufrimiento. Por lo tanto, las bienaventuranzas son ese camino hacia la verdadera alegría, como hemos dicho aquel libro de Sir Luis, sorprendido por la alegría. Cuando se encuentra con la verdadera alegría es cuando se encuentra con Jesús. Y esta bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. He elegido este palacio que está aquí atrás nuestro, que es el palacio de la Corte de Casación, la Corte Suprema de Justicia aquí en Roma, porque es significativo el concepto de justicia que nosotros tenemos. Y vamos a explorar los diversos conceptos de justicia para que entendamos a qué justicia se refiere esta bienaventuranza. Las bienaventuranzas nos colocan delante de opciones morales decisivas, en las que tenemos que optar con toda la mente, con todo el corazón, y elegir el bien que descubrimos desde nuestra conciencia. Hoy la opción moral decisiva es la justicia. ¿Y qué tipo de justicia estamos hablando? Primero que todo, aclaremos el concepto de hambre y sed. ¿Por qué hace esa referencia a Jesús de la hambre y sed de justicia? Porque es el fundamento, la necesidad básica y fundamental de la vida. Cuando hemos experimentado esa sed o esa hambre, o especialmente las personas muchos que mueren de hambre y sed, o los que hemos experimentado en alguna ocasión ese deseo sin poderlo colmar, de la sed y del hambre. En estos días, precisamente ayer,
escuché una noticia de un hombre que estuvo perdido durante 17 días en un monte, sin nada de comer y sin nada para beber. O sea, no tenía ni un cuchillo, ni una botella, nada. La pasó muy mal, caminó perdido, alucinaba, contaba que veía vacas y casas. Le tocó saciarse a veces con sus mismas cosas. No podía realmente saciar esa necesidad de hambre y sed. Y se le veía muy desesperado y lloraba y agradecía porque había sido salvado. Pues Jesús toma esa realidad de la necesidad del hambre y de la sed, pues porque va propiamente a lo fundamental de nuestra existencia. Y ahí nos preguntamos, aquí recordando a la Corte de Casación, ¿qué es justicia? Tenemos varias ideas de justicia. Una podría ser como lo que corresponde a que un juez, o ese deseo de que alguien que hace algo mal tiene que pagarlo en la medida, en la proporción de lo que ha sido su transgresión. Por ejemplo, a veces podemos sentirnos, o algunos los escuchamos cuando dicen se lo merecía, ¿no? Una pena de muerte, unos 10 años de cárcel o la cadena perpetua, y uno dice se lo merecía por eso que ha hecho. Por ejemplo, estamos contentos con las condenas y las penas que se dan. Pero ahí nos preguntamos, ¿de esta justicia es la que está hablando Jesús en esta bienaventuranza? ¿De la que tenemos certeza o cierto gozo de decir, mira, se merecía esa pena? Yo creo que no. Jesús nos está hablando acerca de esa justicia. Un segundo tipo de justicia que podríamos pensar es acerca de Dios como justicia. La justicia, verla como no la justa pena, como veíamos en la primera, que este terrorista hizo este acto condenatorio y hay que castigarlo, hay que darle la pena proporcional y decimos era lo justo y necesario, este general de guerra o este ladrón que hizo esto o esta persona que le quitó la vida a este otro. La segunda es Dios que debe castigar a quien ha hecho una transgresión, a quien se ha comportado mal, a quien ha realizado mal. Es el castigo a los culpables que se portan mal. Nos preguntamos si esta es la justicia de la que Jesús está hablando. Dios que se sacia y decimos que se lo merece ese castigo, que a los malos les mande una pandemia, les caiga un rayo, les caiga una enfermedad y que Dios los castigue porque se lo merece esa persona. A veces surgen esos sentimientos y esos deseos también en nuestro corazón. Incluso a veces deseamos la muerte. Una tercera forma de pensar en la justicia es aquella que está basada en el derecho romano, que es, digamos, la distributiva, dar a cada quien lo que se merece. Nos preguntamos, ¿esta es la justicia de la que Jesús está hablando? Seguramente no, porque dar a cada quien lo que se merece es, como decir, el monumento de la injusticia. Entonces, ya hemos hablado de tres tipos de justicia. Dios castiga. A veces la teología se ha basado en ese tipo de forma de ver a Dios como el Dios castigador, que el Dios que debe mandar esa enfermedad, esa pandemia. Muchos durante la pandemia han dicho que es ese castigo de Dios por tal o tal cosa, pero esa no es la imagen que Jesús nos mostró del Padre. Esa no es el Padre del Hijo pródigo. Esa no es la imagen que el hijo menor que escuchamos el domingo pasado en el Evangelio de Lucas recibe el abrazo del Padre, quien sale a su encuentro, lo ve desde lejos, es decir, lo anhela, su mirada lo atrae, sale a su encuentro, se lanza a su cuello, dice el texto, lo llena de besos, no solamente un beso, lo llena de besos y sin pedirle, oye, explicaciones, dime qué hiciste con el dinero, o arrodíllate y pídeme perdón antes de eso,
o voy a aplicarte un castigo por todo lo que hiciste, me deseaste la muerte, o fracasaste en tu intento por hacer tu reinado aparte. ¿Dónde está el dinero que hiciste? No, este no es el rostro de Dios que castiga, porque el rostro que nos muestra Jesús es un Padre que perdona, o incluso al hijo mayor que siempre se sintió como siervo y no como hijo. Dios no quiere siervos, Dios quiere hijos. ¿De qué tipo de justicia está hablando Jesús? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si no entendemos que Dios es justo a esa manera, es decir, un Dios que hace justicia es el que castiga, o el que le da a cada quien lo que se merece, o el que se deleita dando las condenas a sus hijos, si no vemos la justicia del Padre misericordioso, del Padre de la parábola del Hijo pródigo, que la próxima semana veremos ese binomio justicia y misericordia. La justicia de Dios es benevolencia. ¿Qué significa esto? Que cuando pedimos justicia, o los que desean justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que buscan en la justicia de Dios el orden de lo justo, las cosas ordenadas por Dios. Cuando se dice que Dios viene a hacer justicia, es que viene a organizar las cosas, a colocarlas en su recto estado, en correcto juicio. Es decir, arregla las cosas para que se implante el reino de Dios, este mundo que tiene que tener un orden basado en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en aquellos que entienden que no viven de espaldas a los sufrimientos del mundo, aquellos y aquellas que tienen a Dios como Padre, que entienden que son administradores y no mayordomos y dueños de las cosas de este mundo. Dios es justo y no justiciero, es decir, el que implacablemente viene a aplicar penas y castigos. Dios hace justicia donde no hay, donde las cosas tienen que ser ajustadas, Dios las arregla. Cuando decimos ven Señor y haz justicia, no es para destruir, sino para arreglar lo que está mal. Es decir, su palabra hace justicia, su palabra arregla todas las cosas. Cuando predicamos el Evangelio, lo que quiere el Evangelio es instaurar armonía, restaurar la justicia. Es decir, lo que es Dios, el amor. Esa es la justicia de Dios, no es la justicia de castigo, de persecución, de que yo estoy buscándote para castigarte cuando apenas peques, apenas te equivoques. Dios quiere restaurar lo que es su proyecto original, que es el proyecto de que todos seamos hermanos y hermanas, que seamos sus hijos y que vivamos en el amor. Esa es la justicia de Dios y eso es lo que persigue el Evangelio, eso es lo que busca el corazón humano, es esa verdadera felicidad. Y entonces quienes buscan con hambre y sed, es decir, a saciarse de ello, serán saciados por Dios, encontrarán la verdadera felicidad. Quienes buscan instaurar la justicia de Dios, es decir, el orden, arreglar lo que está mal, a aplicar la justicia donde hay injusticia, por decir, los que buscan la guerra, los que buscan la división, la discordia, los que viven con el negativismo y en el pecado de la desesperanza. Imaginémonos, en estos días hablaban de un nuevo escudo antimisiles en las guerras que se están programando y que estamos viviendo en este momento, y ese nuevo proyecto de armas, de escudos de balístico, $2.000 millones. Eso es una injusticia. Eso llora ante los ojos de todos, ante los ojos de Dios. Eso no es el Evangelio. Y eso es lo que quiere restaurar quienes buscan y tratan de hacer la justicia, o como con hambre y con sed, porque serán saciados. Es decir, Dios les dará ese sentido, esa realización plena de lo que es vivir delante de Dios. Cuando decimos que el Señor revela la justicia, revela su amor y fidelidad. El Señor viene a juzgar con justicia
Es decir, quiere un mundo nuevo, no a destruir este mundo, no a castigarte ni a destruirte, porque cuando decimos que Dios viene a hacer justicia, lo vemos así como con el dedo del juicio final para imponernos y destruirnos, sino que viene a instaurar un nuevo mundo, un mundo justo, basado en el amor, en la armonía, y que va contra el mundo injusto. Esta justicia, de esta sí tenemos que tener hambre, de esta sí tenemos que tener sed. ¿Quién no tiene hambre y sed de esta nueva justicia? ¿Quién no desearía que se organice y haya orden y armonía, paz en el mundo? Esta es la justicia de la que hablamos en esta bienaventuranza. Hay gente que se siente saciado del hambre y la sed con una comida light, o con a veces como lo que le llamamos comida chatarra, o los que viven anoréxicos, que no quieren comer este tipo de justicia, de armonía y de paz, porque en su corazón o en sus mentes les habla la guerra, les habla las divisiones, se alimentan de otro tipo de cosas, de otro tipo de alimento que no les sacia, porque siempre dejará el vacío. Buscando la alegría, piensan que así van a ser. Es necesario que exista la justicia de los estados, porque esta se basa en la justa pena, en la justa condena, que es meritoria de quien comete actos en contra de la sociedad, en contra de las leyes, que deben ser proporcionales, que evitar que se repita. Los estados tienen que conseguir este tipo de justicia también tratando de recuperar, tratando de ayudar a quienes han cometido actos criminales, actos en contra de las leyes, que puedan ser restaurados en la sociedad. Pero para el cristiano, este tipo de justicia es diferente. Nosotros, los cristianos, todos los que vivimos en la sociedad, tenemos que perseguir con hambre, con avidez, este tipo de hambre y sed por una justicia divina, es decir, el orden del amor, el orden de la justicia de Dios, de reinstaurar el reino de la justicia, del amor y de la paz. Pues bien, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿cómo puedes tú vivir y instaurar la justicia de Dios en tu vida? ¿Qué cosas puedes hacer para que en tu vida se organice, se establezca la justicia de Dios? ¿Cómo a través de tus decisiones, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu parroquia, puedes instaurar la justicia de Dios con hambre y con sed? Cada quien piense y reflexione la manera en la que el Señor le llama en su corazón a instaurar esta justicia, es a partir de vivir los valores del Evangelio, el encuentro con la persona de Jesús, a partir de la lectura de la Sagrada Escritura, de la vida eclesial, de la vida litúrgica, de los sacramentos en la parroquia, a través de las obras de caridad. Eso es un modo de restaurar esa justicia que Dios quiere. Esa es la justicia del reino de Dios. Y eso se vive en cada uno, en la casa, en los pequeños lugares donde nos desenvolvemos cada día. Allí es donde se inicia a instaurar esa justicia divina. Y lo hacemos cada uno con nuestras acciones. Yo te invito a que lo pienses, qué tienes que cambiar en tu vida, mismo reflexionaré yo, qué podemos cambiar en las pequeñas cosas para que esa justicia de Dios empiece a trabajar y a elaborarse en nuestra vida. Pues los saludo, mis queridos hermanos y hermanas, y espero que el Señor les acompañe y les bendiga esta semana. Nos veremos, si Dios quiere, la próxima, y les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Feliz semana para todos y todas.